Era mediados de junio y la casa estaba llena de emoción. Se escuchaban cierres de maletas. Los bloqueadores solares estaban alineados junto a la puerta. Y la lista de vacaciones sacada de Pinterest por mi mamá estaba impresa y pegada en el refrigerador. Todos reían. Planeaban sus atuendos para las cenas en la playa y discutían si preferían hacer snorkel o montar a caballo por la costa. Todos, menos yo. Estaba sentada en las escaleras, viendo cómo se desarrollaba todo, como si estuviera espiando la vida de otra persona desde una ventana. 3 días antes, había preguntado casualmente que debía empacar para el viaje a las Islas Caimán. Mi papá ni siquiera levantó la vista del celular cuando dijo: «Ay, cariño, tuvimos que tomar una decisión difícil. Sabes que este año andamos cortos de dinero. El presupuesto no alcanzó para todos». Parpadeé, pensando que era una broma. «Pero van 5 personas», dije, contándolos en voz alta: mamá, papá, mi hermana Rachel, mi hermano Owen y el prometido de Rachel, Max. Mi mamá intervino con un tono casi alegre, como si intentara endulzar un veneno. «Amor, pensamos que entenderías. Siempre has sido tan independiente. Además, Rachel no ha tenido un verdadero descanso en mucho tiempo y ha estado estresadísima planeando su boda. No querrás que pierda esta oportunidad de relajarse, ¿verdad?». Abrí la boca, pero la cerré. Quise gritar que he estado haciendo turnos dobles en mi trabajo de medio tiempo para poder pagar la renta de mi mini departamento, y que no he tenido vacaciones en más de 5 años. Quise decir que yo también soy su hija, no solo una suplente cuando la familia necesita algo. Pero no dije nada, aún no. Volví a preguntar, en voz baja: «Entonces, ¿no hay lugar para mí?». Mi mamá mordió su labio y luego dijo: «Bueno, podríamos haberte puesto en clase económica con una aerolínea barata, pero Rachel realmente necesita espacio y comodidad, así que usamos lo que quedaba del presupuesto para comprarle un boleto en primera clase. Se merece sentirse especial». Ese día, algo dentro de mí se rompió. No por el boleto, ni siquiera por el viaje, sino por la manera en que hablaban de ella, con cuidado, con respeto, y la forma en que me hablaban a mí, como si fuera un extra, como si fuera la pasante de la familia, no un miembro. La mañana que se fueron, me ofrecieron las sobras del refrigerador y una lista de pendientes. «¿Podrías regar las plantas y asegurarte de que el perro tome sus medicinas?», me preguntó mi mamá dulcemente. Asentí. Luego, cuando llegó el Uber y Rachel salió pavoneándose con su pants de diseñador y su maleta rosa, se volvió hacia mí con una sonrisita burlona. «Tal vez el próximo año, hermana, si te lo ganas». Los vi alejarse. Pero no estaba resentida, ni siquiera estaba triste. Estaba planeando. Porque lo que ellos no sabían, lo que nunca se preocuparon por preguntar, era que yo había estado construyendo algo en silencio, algo poderoso, y estas vacaciones que tanto presumían serían la última vez que me mirarían hacia abajo desde sus asientos en primera clase. La casa quedó en silencio cuando se fueron, y eso me pareció perfecto. Me senté en la mesa de la cocina, la misma en la que planearon ese viaje sin mí, y abrí mi laptop. Ellos pensaban que me quedaría ahí, regando plantas y sintiéndome mal. Pero lo que no sabían era que no pensaba quedarme bajo ese techo por mucho más tiempo. Porque técnicamente, ya no era su techo. Hace 2 años, comencé a trabajar de forma remota para una startup de tecnología. Empecé como pasante, luego pasé a desarrolladora junior, y ahora ganaba lo suficiente para vivir modestamente. Pero también tenía un ingreso extra: escribía libros electrónicos como escritora fantasma para influencers y editoriales pequeñas. No era glamoroso, pero pagaba bien, y ahorré cada centavo. Mientras mi hermana presumía tacones de diseñador y batas personalizadas para damas de honor, yo construía mi cuenta de ahorros en silencio. 3 semanas antes del viaje familiar, usé esos ahorros para comprar algo. Algo que cambiaría la historia familiar para siempre. La casa. Sí, su casa. Lo que no sabían era que mi tío, el hermano distanciado de mi papá, era el dueño de la propiedad. Después de años de rentársela a mis papás con descuento, quería vender. No hablaba con mi papá desde hacía años, pero siempre me tuvo cariño. Cuando le hice una oferta en efectivo, por encima del precio, aceptó. Así, el título de propiedad quedó a mi nombre. Mi plan era dejarlos disfrutar su viaje sin interrupciones. No quería drama, quería precisión. Mientras estaban fuera, saqué todas mis cosas. También cambié las cerraduras y dejé un aviso formal en la puerta, con una copia del título de propiedad engrapado. No mandé mensaje, no dejé buzón de voz, dejé que el silencio hablara por mí. Cuando regresaron del paraíso, bronceados y satisfechos,
Ni siquiera pudieron abrir la puerta. Los observé desde mi coche al otro lado de la calle mientras Rachel jalaba la manija. Incrédula. Mi papá hablaba por teléfono. Mi mamá se puso pálida al leer el aviso y ver la firma al final. La mía. Rachel hizo un berrinche en el jardín. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Es una fantasía de venganza o qué? No era una fantasía. Era justicia. Finalmente me llamaron, furiosos, humillados, exigiendo explicaciones. No puedes echarnos de nuestra propia casa, gritó mi mamá. Ahora es mi casa, respondí, tranquila. Ustedes lo dejaron claro cuando priorizaron a un perro sobre su propia hija, cuando me dijeron que no valía lo que costaba un boleto de avión, así que ajusté el presupuesto. Ustedes ya no están incluidos. Rogaron, gritaron, mi papá hasta amenazó con demandarme. Pero los papeles estaban en regla, tenía abogado, cada paso documentado. Les di una semana para recoger sus cosas de una bodega que renté con mi dinero. Incluso pagué mudanceros. Pero fui clara, no volverían a poner un pie dentro de esa casa. El chisme se esparció rápido. Mis papás, esa pareja, respetable, de clase media que siempre ponía frases de «la familia es lo primero» en redes, ahora vivían con amigos, avergonzados. Rachel tuvo que cancelar su despedida de soltera. Su prometido empezó a preguntarse si se estaba casando con la persona correcta. Pero yo no había terminado. Hice una fiesta de inauguración. Exactamente un mes después de que se fueron a las Islas Caimán, invité a amigos, compañeros de trabajo y hasta a mi tío, el que ellos cortaron hace años. También vinieron algunos vecinos curiosos por ver la casa con su nueva dueña. Lo mejor, no hice alarde, no hacía falta. Solo publiqué una foto. Yo sentada tranquilamente en el patio donde ellos tomaban vino, con el pie de foto. Curioso lo que pasa cuando dejas de ser una idea de último momento. Pasaron los meses. El silencio entre mi familia y yo se volvió más denso, más frío, como el espacio entre las estrellas. No me buscaron, ni siquiera en mi cumpleaños. Pero para ser sincera, no lo esperaba, no después de todo lo que pasó, y no después de que recuperé la dignidad que ellos me habían quitado tan fácil. Pero entonces pasó algo inesperado. Una noche, recibí un correo. No era de mi madre ni de mi padre, era de Rachel. El asunto solo decía, ayuda. Lo vi durante un largo rato antes de abrirlo. Escribió que su boda se había pospuesto indefinidamente. La familia de su prometido descubrió que ella usó parte del dinero de la boda para pagar un hotel de lujo durante su fiesta de compromiso. Intentó mentir. Encontraron los recibos. Él se fue. Mis papás, dijo, estaban mal. Después de ser desalojados, pasaron de sillón en sillón, hasta que los amigos se cansaron de su actitud. Mi papá perdió un cliente importante. La reputación de mi mamá como pilar de la comunidad se vino abajo cuando se supo la verdad sobre la herencia, la casa y cómo me trataron. Resulta que la gente sí nota cómo los padres tratan a sus hijos, y cómo esos hijos responden. Rachel me pidió que considerara dejarles volver a la casa, solo por un tiempo. Escribió, no son malas personas, solo cometieron errores. Me quedé horas pensando en esa frase. ¿Eran malas personas? No lo sé. Pero sí sé esto, cuando me dejaron atrás, no lo pensaron dos veces. Cuando pedí vacaciones, un cuarto, incluso amor, me dieron excusas, silencio o burlas. Yo era un fantasma en esa casa. Hasta que fui la dueña. Así que le respondí. Le dije que la casa de huéspedes estaba disponible para rentar, precio de mercado, totalmente amueblada, sin descuentos, sin favores. Si querían volver, sería por la misma puerta que cualquier otro, con dignidad, o no entrarían. Nunca respondió. Un año después, publiqué mis memorias. No cambié los nombres, no suavicé los detalles. Escribí cada capítulo con la fuerza de quien alguna vez lloró sola en un garaje, mientras el perro tenía un cuarto con aire acondicionado. El libro se volvió viral. Llegaron entrevistas, podcast, foros. Las editoriales me llamaron valiente. Yo no me sentía valiente, solo me sentía honesta. Y entonces pasó. En una firma de libros en mi ciudad, justo en la librería frente a la cual mi madre siempre pasaba para comprarle regalos a Rachel, los vi. Mis padres, formados en la fila. Los ojos de mi mamá estaban rojos y cansados, los hombros de mi papá caídos, como nunca los había visto. No estaban enojados, no estaban altivos. Eran pequeños. Cuando llegaron frente a mí, mi mamá dudó, sostenía el libro como si quemara. ¿De verdad escribiste todo esto?, preguntó con voz temblorosa. Sí, dije. Mi papá no habló,
Solo miró la foto de la contraportada, yo parada frente a mi casa, sonriendo como alguien que por fin había llegado a casa. No pidieron perdón. Y yo no lo ofrecí, no en ese momento, tal vez nunca. Pero sí firmé su libro. Escribí, para los fantasmas que me enseñaron a embrujar con propósito. Y luego miré al siguiente lector, sonriendo. Porque a veces, la única disculpa que necesitas es tu propio éxito, escrito con tinta permanente.